Sean bienvenidos a este video en el cual resolveré la práctica 8 del tema de contabilización de empresa de servicios. Este, al igual que la práctica 7 que hemos realizado en videos anteriores, tiene por objetivo que ahondemos en los asientos de ajuste. Entonces vamos a tener la realización de operaciones durante el mes de octubre en este caso, y posteriormente tendremos datos adicionales para resolver o para preparar los asientos de ajuste que nos están solicitando. Nos dice que la empresa Soberanos S.A. se dedica a prestar servicios de reparación y remodelación de edificios. Todas sus transacciones están grabadas con el IVA. A continuación se presentan las transacciones realizadas en el mes de octubre del 2000X. El 1 de octubre, entonces recordad que vamos a tener 4 columnas que aquí estamos asemejando a un libro de diario donde tenemos la fecha, la descripción, donde aparecerán nuestras cuentas contables y las columnas de debe y haber en las cuales estaremos colocando los montos. Nos dice que el 1 de octubre, entonces voy a colocar por aquí, 1 de octubre del 2000X, los socios inician operaciones aportando un monto de 18 millones, distribuidos de la siguiente manera. Entonces, este es un ejercicio donde estamos comenzando de cero el negocio. Tendremos que al debe se recibe efectivo para colocar la cuenta bancos. Tenemos la cuenta de terreno. Tenemos la cuenta de edificio. El edificio se le estima una vida útil de 10 años y un valor residual de 500,000. Este dato va a ser para los asientos de ajuste. De momento estamos recibiendo bancos, terreno y edificios. Como son activos y están aumentando, los vamos a colocar al debe. Dice que los bancos son el 15% del monto que se está aportando. Como es una sociedad anónima y estamos recibiendo un aporte de socios, la cuenta que vamos a colocar al haber, que sería el origen de estos activos, es por 18 millones y se llama capital social. Nos indica que los bancos son el 15% de esos 18 millones, que los terrenos son el 25% de los 18 millones y los edificios son el 55% de los 18 millones. Bien, ahí lo tenemos. Este es el primer asiento, 1 de octubre. Ahora, en esa misma fecha, 1 de octubre del 2000X, vamos a tener que se paga una póliza de incendio que abarca un periodo de 6 meses por un monto de 210,000 más IVA. Le entregan la factura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esa fecha vamos a registrar una póliza pagada por adelantado. Hicimos el pago y recibimos la factura y se pagó el IVA, entonces registramos de una vez su IVA, póliza pagada por adelantado. El IVA por pagar que acompaña a la adquisición y los dos estarían contra la cuenta de banco, dado que se hizo el pago. Ahí nos dice que se pagó. La póliza es por un monto de 210,000, a la cual tenemos que adicionarle el 13% del IVA. Entonces, el pago total es por 237,300. La siguiente fecha es el mismo primero. No, perdón. Pasamos al día 5 de octubre. El 5 de octubre presta un servicio de fabricación de una tapia en la cual está cobrando 1.450.000 más IVA. El cliente le paga el 45% y le indica que el 31 de agosto hace una transferencia electrónica por el restante. Vean que aquí es muy importante que hay una transacción que esté implícita. Entonces, esa transacción implícita vamos a tenerla ahí presente para la fecha 31 de octubre, pues hacer el registro correspondiente.
pero nos está diciendo entonces que actualmente de la cuenta con fecha 5 de octubre tendríamos una parte que está a crédito, que estaría en cuentas por cobrar, y el resto lo recibimos en efectivo en bancos. Y esto iría contra un ingreso por servicios que estaría acompañado de su IVA por pagar. El ingreso por servicios es por 1.450.000. Nos dice que es más IVA, entonces tomo el 1.450.000 y lo multiplico por 13%, que sería el IVA. La cuenta por cobrar sería el 45, pero el 55% de ese monto, y los bancos sería el 45% de la suma de los ingresos y del IVA. Entonces tendríamos cuentas por cobrar por 901.175 y bancos por 737.325. Con fecha 7 de octubre, compra materiales para reparación a crédito por 800.000 masiva. Entonces compraríamos materiales de reparación, que esto sería un inventario, materiales de reparación. Hay que tener en cuenta que este también va a tener un asiento al final del periodo de los materiales que se hayan utilizado, y como es una compra está acompañado del IVA. Estoy comprando 800.000 en materiales, a los cuales les voy a adicionar el 13% del IVA, que son 104.000, y los dos rubros serían a crédito, sería contra cuentas por 904.000. El 10 de octubre firma un contrato para arreglar una fachada por un total de 1.200.000 masiva. Recibe el 50% del total por adelantado y hace un recibo de dinero por el adelanto. Este sería el 50% del total, y que nos indican que sería el servicio más el IVA. Entonces, el servicio más el IVA es 1.200.000 de servicio. Vamos a colocarlo por acá. Y a este tenemos que adicionarle el IVA del 13%. El total sería de 1.356.000, y con fecha 10 de octubre, entonces recibimos un adelanto por el 50% de ese rubro. Bancos con ingresos recibidos por adelantado, que son el 1.356.000 por el 50%, son 678.000. Siguiente fecha, 15 de octubre, compra mobiliario y equipo de oficina por 600.000 masiva. Entonces tendríamos al debe un mobiliario y equipo de oficina que se está recibiendo, al cual le vamos a adicionar el IVA. El mobiliario de equipo de oficina por 600.000, y a estos 600.000 le vamos a adicionar el IVA del 13%. Dice que paga el 50% al contado y por el saldo firma un pagaré a 6 meses. Entonces, vamos a tener la cuenta de bancos y la cuenta de documento por pagar. Banco sería por el 50%,
perdón, sí, por el 50%. Y el documento por pagar por el restante 50%. Nos dan datos para a final de mes realizar el asiento de ajuste de la depreciación, dado que nos dice que la vida útil del equipo es de 3 años y su valor residual es de 50. Esos dos datos no los vamos a ocupar aquí, sino que los vamos a ocupar más adelante. Muy bien, siguiente fecha, dice que el 15 de octubre obtiene un préstamo con el banco X2 por 3.500.000 a 2 años, tasa de interés del 18%, los intereses son pagaderos trimestralmente. Entonces, con fecha 15 de octubre del 2000X, tendríamos bancos, estamos recibiendo el dinero, lograr un documento por pagar. Pero aquí hay que tener en cuenta que el documento por pagar del 15 de octubre es de corto plazo y el documento por pagar actual que estamos recibiendo de 3.500.000 es de largo plazo. Ahí lo tenemos. El 16 de octubre del contrato firmado el 10 ya se avanzó al 75%. Entonces, eso significa que el cliente nos había pagado el 50, nosotros ya avanzamos más del 50. Este ingreso recibido por adelantado, y hay que recordar, no es un ingreso como tal, sino más bien una deuda, porque recibimos dinero sin haber brindado ningún servicio, lo hemos sobrepasado. Más bien el cliente nos adeuda dinero. Nos dice que bueno, en este caso se había avanzado, no nos indica que nos hayan pagado, entonces vamos a tener unas cuentas por cobrar, doy de baja el ingreso recibido por adelantado y como ya brindé el servicio, lo registro contra un ingreso por servicios y un IVA por pagar. El ingreso por servicios sería el 75% del 1.200.000, que son 900.000. A esto le adiciono el IVA del 13%. Las cuentas por cobrar va a ser la diferencia con el ingreso que se había recibido por adelantado. El cliente nos había adelantado 678.000. En este momento, el cliente nos adeudaba 1.017.000 y ya pagó 678.000. Le queda pendiente 339.000, porque ya nosotros hemos brindado este, el resto en servicios. Y eso es la fecha 16 de octubre. 17 de octubre, compra a crédito suministros de oficina por 65.540. Tendríamos los suministros de oficina junto con el IVA por pagar y los dos corresponden a cuentas por pagar. Los suministros de oficina son por 65.000, bueno, son IVA 540 divididos entre 1.13, porque ocupamos quitarle o extraerle el IVA y separarlo. La compra fue por 58.000 y el IVA sería los 58.000 por el 13%. Son 7.540. Entonces, la cuenta por pagar sería por la sumatoria. Son 65.540. Ahí está. Muy bien. Con fecha 20 de octubre del 2000X, siguiente asiento, dice que termina la fachada de la casa.
por lo que reciben un cheque por el monto que le adeudaban. Entonces, en esta fecha, el cliente nos pagó bancos donde damos de baja las cuentas por cobrar, que eran de 339,000. Aún estamos hablando sobre el mismo cliente que habíamos recibido un adelanto. Ahora estamos entregándole el 25% del servicio que hacía falta. Tengo que registrar ese 25%, que sería el 1.200.000 por 25%, y a eso le adicionamos el IVA de 13%. Por tanto, el cheque que nosotros recibimos tiene que ser por el 25% adicional del día 16 de octubre, que aún no nos habían cancelado, más el 25% que estamos finalizando ahora el 20 de octubre. Paso la fecha 25 de octubre del 2000X. Nos dice que se termina el contrato del día 10. El cliente paga 200,000 y el resto lo cancela. Em, bueno, aquí tal vez, sí, aquí con fecha 20 de octubre yo tal vez estoy colocando por error, porque el 20 de octubre termina la fachada de la casa, por lo que reciben cheque por el monto que le adeudaban. El monto que le adeudaban únicamente son los 739,000. Yo estoy adelantándome de que ya él había terminado, pero ven que lo termina hasta el día 25. El día 25 termina el contrato y le pagan 200,000 y el resto queda a crédito. Entonces aquí más bien voy a corregir el del día 20, donde el día 20 de octubre sería bancos contra la cuenta por cobrar por 339,000. Y el día 25 entonces vamos a tener bancos por 200,000 colones, y la diferencia sería una cuenta por cobrar entre, bueno, lo que le faltaba de servicio, que si era el 25% restante, y los 200,000 son 139,000 de cuentas por cobrar. Ahí disculpen que yo estaba uniendo 20 y 25, es que no lo vi bien. Bueno, y finalmente tendríamos la fecha 28 de octubre del 2000X. El 28 de octubre se recibe las facturas de agua, luz, electricidad del mes de agosto por la suma de 49,000 masiva. Entonces tendríamos un gasto por servicios públicos. Dice que se recibieron, entonces sería contra la cuenta de servicios públicos por pagar. Bueno, y el IVA, por supuesto. Y el IVA por pagar. Entonces, gasto por servicios públicos de 49,000, al cual le tengo que adicionar un IVA del 13%, y la sumatoria sería los servicios públicos por pagar. Muy bien. Con esto entonces finalizo los asientos de diario del mes de octubre. Paso a los asientos de ajuste. Muy bien, entonces vamos con los asientos de ajuste. Bueno, antes recordar, bueno, entonces vamos a devolvernos que había un asiento implícito, que de hecho lo anoté por aquí. El punto 3 dice: el 5 de octubre presta un servicio de fabricación de una tapia donde cobra 1.450.000 masiva. El cliente paga el 45% del total, IVA incluido, y le indica que el 31 de agosto le harán la transferencia electrónica por el restante. Entonces, por fecha 31 de octubre del 2000X, tendríamos que estar recibiendo vía transferencia, bancos, cuenta
lo que son las cuentas por cobrar, que estas son del día 5 de octubre por 901.175. Muy bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos con los asientos de ajuste. El edificio inmobiliario de equipo se deprecia por el método de línea recta. La política de la empresa consiste en depreciar a partir del mes de la compra. Recordemos que entonces esta política lo que significa es que vamos a depreciar el mes completo, sin importar si lo hubiera comprado al principio del mes o durante el mes. Y para hacer el registro vamos a hacer una tablita donde teníamos el costo inicial, el costo de adquisición del activo, su valor residual, lo cual nos va a dar el valor depreciable. Vamos a tener su vida útil en años, por lo cual determino la depreciación anual. Voy a tener los meses del año, con lo cual tendría la depreciación mensual. El costo del primer activo que vamos a depreciar sería el edificio. El costo del edificio es de 9.900.000. Nos indica la lectura que su valor residual es de 500.000 con una vida útil de 10 años. Entonces, yo al valor residual le tengo que restar 500, perdón, al costo le tengo que restar 500.000 de valor residual. 9 millones menos 500.000 son 9.900.000 menos 500.000 son 9.400.000, que es el valor depreciable. Ese es el valor que voy a distribuir a lo largo de la vida útil del activo. La vida útil de este edificio dice que es de 10 años. Entonces yo tomo el valor depreciable y lo divido entre 10, es de 940.000. Este activo se deprecia 940.000 colones por año. Y si lo divido entre los 12 meses de un año, sé cuánto sería la depreciación por mes. La depreciación por mes es de 78.333. Entonces, con fecha 31 de octubre del 2000X, vamos a tener un gasto por depreciación de edificio por la depreciación acumulada de edificio por 78.333. Siguiente activo que tengo que depreciar. Dice que es el mobiliario y equipo. Entonces, el mobiliario, vamos a buscarlo. El mobiliario se compró el 15 de octubre por 600.000. Tiene una vida útil de 3 años y un valor residual de 50.000. Valor residual de 50.000. Entonces, recordar que lo que hacemos es tomar el costo y restarle el valor residual. Esto se conoce como valor depreciable y ese valor depreciable lo distribuimos entre la vida útil del activo, que nos dijeron son 3 años. Tomo los 550.000 y lo divido entre 3 años. Son 183.000 por año. Dividido entre 12, la depreciación de un mes es de 15.277.78. Voy a copiar el asiento anterior. Gasto por depreciación de mobiliario de equipo. Parte de depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Por 15.277.78. Siguiente dice que se ha consumido un mes de la póliza contra incendios. Si vamos, la póliza fue comprada el 1 de octubre
y era para un periodo de 6 meses. Si yo al costo de la póliza, que es de 210,000, la distribuyo entre los meses que corresponde, ¿verdad? Entre los 6 meses, tendríamos que por mes la póliza hay que consumirla 35,000 colones, ¿verdad? Es lo que se va consumiendo. De fecha 31 de octubre del 2000X, tendríamos un gasto por suministros de oficina, perdón, por seguros, contra una póliza pagada por adelantado de 35,000 colones, que corresponde al consumo de la póliza de un mes. Muy bien. Siguiente asiento nos indica que existen 15 días de intereses pendientes de pago. Entonces, nosotros recibimos el día 15 de octubre un crédito por 3,500,000 que tiene una tasa de interés. Vamos a ver de cuánto. Ujú. Del 18% que se paga de forma vencida. Entonces, los intereses va a ser el documento por el 18%. Son 630,000, pero estos son anuales. Para determinar los intereses mensuales, estos los tengo que dividir entre 12 y son 52,500. Pero nos dice el ejercicio que existen 15 días de intereses. Es decir, que tengo que registrar únicamente 15 días de intereses. Gasto por intereses contra intereses por pagar, porque nos dice el ejercicio que se pagan cada 3 meses. Y si el 52,500 son los de un mes, el de 15 días sería la mitad. Son 26,205. Siguiente ejercicio dice que el inventario de suministros del 31 de agosto es de 13,000. Recordad aquí también hay que hacer una tablita donde yo tendría los suministros al inicio, que en este caso, como este es el primer mes de operación de la empresa, no tiene, al cual tengo que sumarle las compras de suministros que hicimos durante el mes. Los suministros, vamos a ver, estos son suministros de oficina, son por 58,000. Eso significa que lo que tuve disponible para utilizar durante el periodo de lo que había al inicio, que es cero, más los 58,000 que se compraron, nos indica que el saldo de suministros al final es de 18,000. La diferencia entre los 58,000 y los 18,000 es lo que se consumió durante ese mes, que es lo que vamos a registrar como gasto. Entonces, durante el mes de octubre se consumieron 40,000 de suministros de oficina. Perdón, aquí no eran 18, eran 13. 45,000. Del 31 de octubre, gastos, suministros de oficina, cuota suministros de oficina por 45.
Y finalmente nos dice que el inventario de materiales ya se ha consumido el 22%. Hay que hacer este mismo ejercicio donde tendríamos unos materiales al inicio que son de cero, porque este es el primer mes de operación. Se compraron los materiales en este periodo por 800,000, es decir, que yo tuve disponible durante el mes 800,000 colones de materiales, y al final del periodo dice que se consumió el 22%, lo que significa que el complemento 78% es lo que quedó al final. Entonces, lo que se consumió es 176,000. Gasto en materiales, el 31 de octubre de 2000X, gasto de materiales, y le pusimos la cuenta, vamos a ver, materiales de reparación, por 176,000. Muy bien, y con esto estaríamos concluyendo este ejercicio. Muchas gracias. Cualquier consulta me lo pueden dejar en los comentarios.